y le quiero agradecer siempre a Javier Treviño, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y director de Relaciones Gubernamentales de Gin Group, el que tome esta comunicación. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, qué gusto estar contigo de nuevo. Yo me imagino que en este pasado fin de semana tuviste el tiempo suficiente como para decantar pensamientos, principios, dentro de tu experiencia diplomática, que nos pinten un panorama de lo que está viviendo Venezuela, pero sobre todo de lo que podría ser un desenlace, Javier. Pues mira, es una crisis humanitaria terrible. Nos dimos cuenta durante el fin de semana de lo que es capaz el señor Maduro en estos temas. Y por el otro lado, de la importancia de la acción internacional concertada para poder lograr, como bien lo mencionabas, pues una solución pacífica en este pues gran conflicto en uno de los pues países de la región. Sin duda, la reunión que se va a llevar a cabo el día de hoy, Pedro, del Grupo de Lima, en donde estarán pues funcionarios de alto nivel de los diferentes países, incluyendo al vicepresidente de los Estados Unidos, y que se van a reunir también con el señor Juan Guaidó, que ahora ya está en Bogotá. Esta reunión del Grupo de Lima va a ser en Bogotá. Va a ser muy importante porque pues van a definir cuáles son las nuevas medidas que puede llevar a cabo la comunidad internacional, un número importante de países de la región y de otros continentes, para poder tener una solución pacífica en el caso de Venezuela. Fue muy lamentable, y lo vimos las imágenes en la televisión, pues la manera como el señor Maduro impidió la entrada de la ayuda humanitaria, que es pues una gran necesidad en ese país en este momento, cómo le impidió a través de la violencia, y eso pues realmente es inaceptable. Ahora lo que es fundamental, Pedro, y seguramente estarás de acuerdo, es ver cuál debe ser la estrategia diplomática para ver las opciones adecuadas que nos puedan llevar a la solución del conflicto. Evidentemente no están buscando los países una opción ni violenta ni bélica, sino ver cómo aumentar por un lado las sanciones y por el otro lado la presión diplomática internacional. Queda ahí una posición que es yo creo que muy comprometedora para nosotros, los que nos consideramos mexicanos, ¿no? En el ámbito también internacional. Hay mucha gente que nos dice en la encuesta que hoy estamos poniendo, Javier, que para qué nos metemos en problemas de Venezuela cuando hay problemas en México, que me parece una postura, bueno, no la voy a calificar, pero simplemente no la comparto. Pero el hecho de que hoy México apoye a la idea de que haya un diálogo con Nicolás Maduro que concilie el camino para darle para continuarle su vía legítima y se quede en el poder, o bien la postura de, como Europa, la mayoría de los países, o como Estados Unidos, o como otros que se han pronunciado a favor de apoyar a Juan Guaidó, incluso hasta dándole los recursos, congelando recursos de Venezuela, para que el hombre, en el momento en que llegue a ser presidente, tenga los márgenes de maniobra para gobernar. ¿Qué postura debería de hacer y tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para evolucionar este principio en una doctrina Estrada que pienso que en tiempos modernos queda un tanto fuera de moda, Javier? Mira, es correcto lo que mencionas, Pedro. Por un lado, los principios de la política exterior de México, el principio de la no intervención, de la autodeterminación, de la solución pacífica a las controversias, pero también del respeto a los derechos humanos, pues sí, están en la Constitución y deben orientar de alguna manera la política exterior. Pero hay otro elemento fundamental, Pedro. Cuando uno diseña e implementa política exterior, lo fundamental es que un país, el gran riesgo que corre es caer en la irrelevancia en la acción internacional. Cuando un actor internacional se convierte en un actor irrelevante, entonces sí estás en graves problemas. Y México nunca ha sido un actor irrelevante. México siempre ha sido un actor importante, y cuando se trata del continente, de los países del continente americano, bueno, pues ahí el papel de México debe ser crucial, sobre todo para lograr avanzar
en la solución de conflictos internacionales. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y yo creo que ahora lo tenemos que hacer. México tiene que avanzar en ese sentido. Y efectivamente, cuando se hablaba del el marco que propuso México en Uruguay para poder llevar a cabo un diálogo, bueno, eso quedó un poco rebasado y hoy tiene que dar un paso adicional junto con el Grupo de Lima para que México se convierta en un interlocutor relevante y que se logre no solamente la transición pacífica, sino que se logre también las elecciones, que eso es lo que han estado impulsando todos los países. Por un lado, el señor Juan Guaidó pues es un presidente interino de acuerdo con la Constitución de Venezuela, pero al mismo tiempo se tienen que convocar rápidamente a nuevas elecciones y poder sacar al señor Maduro pues del panorama político de Venezuela. Ya vimos de lo que es capaz, de la brutalidad, de la violación de los derechos humanos en ese país, de la pobreza, del hambre que están viviendo en Venezuela. Lo que es importante es que ahora México juegue un papel relevante para lograr las nuevas elecciones, para que Maduro pueda salir, para que se pueda llevar a cabo una transición pacífica, que no haya una intervención armada. Yo creo que esta cuestión, cuando el señor Trump habla de que todas las opciones están en la mesa, es muy riesgoso hablar de una intervención armada por parte de los Estados Unidos. Lo importante es el diálogo, la diplomacia, y México puede todavía jugar un papel muy importante en eso. Fíjate que tú sabes mejor que yo, cuando se habla de diplomacia, por lo general, hay que apelar a un juego de varias bandas, como es el billar, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas bandas que se tocan, y una que se me hace enorme es sobre la posible intervención o incursión de los Estados Unidos por la frontera de Colombia o de Brasil o de como sea. Hay otro jugador que es Rusia, en donde el señor Lavrov, el canciller ruso, dice: mucho cuidado con que haya un movimiento en donde Estados Unidos intervenga al gobierno de Maduro, porque allí estará Rusia. Y exacto, creo que es lo único. A otra vez a los años de la Guerra Fría, imagínate. Lo que vivimos con la crisis de los misiles en Cuba, justamente en los años 60, ¿no? Exactamente, o sea, vaya de cochinos, me suena a... ¿Sabes a qué me suena? A Nikita Khrushchev ahí con Kennedy. Con John Kennedy, con Robert Kennedy. La gran crisis de los misiles cuando realmente Estados Unidos había amenazado. Ahora, bueno, yo creo que hemos pasado a otra etapa. Yo creo que están midiendo las fuerzas los diferentes jugadores internacionales, pero la gran coalición internacional que ya se ha formado con los países de la Unión Europea, con el mismo Estados Unidos y los países más importantes de América Latina, inclusive la señora Bachelet, ahora que está en los temas de derechos humanos, bueno, pues indica la presión que se está llevando a cabo de manera pacífica para lograr el cambio en Venezuela. El señor Maduro no se va a ir solo. Lo que es importante entonces es este acuerdo y esta presión y esta articulada actividad de los diferentes países. Ha habido declaraciones importantes por parte también del ministro de Relaciones Exteriores de España en este sentido. Creo que la comunidad internacional se está conjuntando para poder ver cuáles son las otras opciones en cuanto a sanciones y presión económica y presión diplomática para lograr la salida del señor Maduro. ¿Puedes hacer un pronóstico o todavía hay demasiadas variables? No, yo creo que va a ser muy importante la reunión de hoy. Tenemos que ser muy atentos el día de hoy a la reunión en Bogotá del Grupo de Lima, a ver qué es lo que ocurre. Ahora, también hay que ver qué pasa con el señor Juan Guaidó. A lo mejor el señor Maduro ya no lo deja entrar a Venezuela de nuevo. Digo, no sabes cómo vayan a estar las cosas, ¿no? Muchas cosas pueden ocurrir todavía. Hay que estar muy atentos al resultado de la reunión de hoy en Bogotá del Grupo de Lima. Sí, hay que estar muy atentos a ello. También creo que se han lanzado algunos mensajes de la vicepresidencia de los Estados Unidos, del Departamento de Estado norteamericano, en los que incluso hay hasta una advertencia a los países que todavía apoyan a Maduro, y un pedacito de esta advertencia seguramente nos toca a nosotros como mexicanos bajo la postura mantenida por el presidente López Obrador y el gobierno encabezado en la diplomacia por Marcelo Ebrard, en la que, fíjate, hubo una intentona de hacer la reunión de Uruguay que no llegó a nada,
que no logró nada más que la foto de Marcelo Ebrard con José Mújica, y creo que no hubo más, ¿no? No hubo absolutamente nada. Así es, pero ahora México se puede convertir en un jugador importante si tiene la interlocución todavía con Maduro, pues es un jugador que puede entablar ahí o favorecer algún tipo de diálogo y que nos lleve a otra etapa para solucionar el conflicto. Entonces ahí va a ser la inteligencia, la prudencia y la audacia de la política exterior de México para lograr un acuerdo, para ayudar a los demás países a lograr un acuerdo. Sí, voy de acuerdo contigo. Yo pienso que, sobre todo, lo que no podemos seguir sintiendo es este evidente silencio que se ha guardado en lo que toca a la postura abierta que debe tener un país. Mira, para bien o para mal, ya sea para defender a la política Estrada de 1930 o para manifestarse en consecuencia sobre la situación, yo pienso que México, como tú bien lo apuntas, ha sido un jugador que no puede refugiarse en el silencio como una forma de hacer diplomacia. Yo creo que la diplomacia se teje mucho más fino y no puede ser por la vía de silencio, que se puede interpretar como indolencia, y esto creo que para México resulta por demás inaceptable, Javier. Es correcto, Pedro, y además, pues sí, en los años 30 solamente los estados eran sujetos de derecho internacional. Hoy en el siglo XXI los individuos somos sujetos de derecho internacional, que es muy importante, y la protección de los derechos humanos es muy importante, y no podemos tolerar que existan este tipo de crisis humanitarias en los países, y menos cuando se trata de países hermanos. Sí, yo creo que a muchos mexicanos nos valdría mucho el ver de primera mano cuál es la situación social de muchos venezolanos, tanto en Venezuela como en el exilio, porque muchos incluso tuvieron que salir pitando de Venezuela por falta de oportunidades, o por coerción, o por intimidación, o por persecución, o por lo que tú quieras, pero hoy Venezuela no está bien, y consideramos que así como hay problemas en otras partes del mundo, casos como Somalia, casos como Siria, por supuesto que nos ocupan y nos preocupan, pero aquí estamos hablando de un tema específico que, por cierto, está directo en el ámbito continental, y habría que decirle al público que siempre un conflicto diplomático, cuando tiene un ámbito hemisférico, cobra para México una mayor relevancia, y por lo mismo debemos de tener una actitud determinada hacia problemas que nos competen a todos. Lo que pasa con este eje bolivariano socialista del siglo XXI, creo que tiene efectos concatenados que impactan directamente a un México que hoy se está lanzando en un régimen francamente de izquierda, y que pudiera por lo mismo estar apoyando a una posición por la sola idea de ser de la misma ideología, y eso creo que es algo delicado. Bueno, estoy de acuerdo, Pedro, y México no puede estar ajeno al sufrimiento de los venezolanos, entonces tenemos que participar en esto. Por supuesto que sí, es muy valiosa tu participación, como siempre, Javier Treviño, aquí en este programa. Te agradezco mucho tu obsecuencia para comentar con nuestro auditorio en México y en los Estados Unidos. Gracias, Pedro, gracias por la oportunidad, me da mucho gusto.